vamos con la semilla de hoy que, bueno, al igual que todas, pero esta quizá como que un poquito más, pues se tiende a conceptualizar, ¿no? En lugar de atestiguar o experimentado por uno mismo. Entonces, el riesgo de conceptualizar esto que voy a compartir, pues es que luego a la hora de la verdad, cuando realmente estás sufriendo, cuando hay algo que te está causando dolor, pues tiras de este concepto, de esta idea, ¿no? Y no sirve para nada, porque no deja de ser palabras al fin y al cabo. Entonces estas palabras de poco te pueden servir si no lo experimentas en tu propio ser. Entonces, para empezar os voy a pedir que cerréis los ojos y que, bueno, entréis en contacto con un dolor que estéis experimentando ahora mismo en vuestra vida, en este momento. Eh, Puede ser un dolor emocional o si os resulta más sencillo, pues puede ser un dolor físico. Entonces tomaros el tiempo que necesitéis, parar el vídeo si hace falta y sentid, identificad y sentid ese dolor. Bueno, yo lo primero que observo cuando hago este gesto es intensidad. O sea, siento intensidad, siento que hay algo vivo, que está vivo dentro de mí, ¿no? Y que me está causando ese dolor, ¿no? Entonces, a veces es un poco de como ardor, ¿no? De algún modo, hablo del dolor emocional, eh, pero en definitiva es intensidad, es vida. Y de hecho, en muchos casos, en algunos casos, se confunde con el placer, ¿no? De hecho, que dicen que la fina línea que separa el dolor y el placer, y es porque el placer cuando lo atiendes es lo mismo, es esa intensidad, solo que, pues bueno, estamos más acostumbrados a experimentar y aceptar plenamente el placer y no tanto el dolor. Entonces, bueno, después de ver esto, eh, es posible que te venga la pregunta de ¿y para qué existe este dolor? ¿Por qué tiene que estar este dolor aquí? Y entonces ahí es donde, claro, la pregunta realmente es ¿cuál es la función del dolor? ¿No? ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué tiene que estar? ¿No? Y la función del dolor es muy obvia y es, eh, bueno, está diciendo, está indicándote una parte de tu organismo que no está siendo atendida. Me da igual si es físico o emocional, ¿no? En cualquier caso es una parte de ti que no está siendo atendida. Y entonces te invita, obviamente, a que la atiendas. Lo vemos muy claro, por ejemplo, con un dolor de muelas. Si no existiese el dolor de muelas no existiría, pero sí existiría la infección en la muela. Y entonces no nos enteraríamos de que existe esa infección y al cabo de relativamente poco tiempo pues acabaríamos con toda la boca totalmente destrozada porque la infección se habría propagado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese dolor? Atiende este dolor de muelas porque si no las consecuencias van a ser más graves para tu organismo, ¿no? El organismo es como su sistema de defensa y de protección, el dolor lo utiliza de ese modo y entonces realmente el dolor es un amigo. Entonces, desde esta perspectiva, aunque el dolor duela, porque es así, el dolor es intensidad, es dolor, duele obviamente, pero de esta perspectiva el dolor es un maravilloso amigo, es un maravilloso ayudante para que nuestro organismo funcione correctamente, tanto a nivel psicológico, mental como físico. Sin embargo, nosotros, ¿cómo decirlo? Pues lo que solemos hacer realmente cuando sentimos un dolor es buscar la manera de huir de él, ¿no? De parchearlo de algún modo. Entonces, si es un dolor físico, muchas veces nos tomamos un analgésico o algo que nos haga que nos sintamos ese dolor y el momento que desaparece ese dolor, como si aquí no hubiera pasado nada. Y en el dolor emocional, pues la verdad es que la sociedad nos brinda muchísimas herramientas para poder parcharlo, ¿no? Bueno, de todo, ¿no? O sea, entretenimiento, alcohol, drogas, sexo, comida, deporte, trabajo, lo que sea, ¿no? Con tal de no sentir aquello que estoy sintiendo. Lo bonito de esto es que desde esa perspectiva del dolor, desde esa perspectiva de ayudante, ¿no? Pues vemos que solo es necesario un gesto para poder experimentarlo, ¿no? Y es ese gesto de abrirse a escucharlo y a ver qué está ocurriendo realmente. Lo que ocurre es que solemos parchearlo. Cuando lo parcheamos,
a lo que acabamos llegando es al sufrimiento, que no es lo mismo que el dolor. ¿Qué es el sufrimiento? Pues el sufrimiento es las veces, digamos, que rumiamos una y otra vez en nuestra cabeza acerca de ese dolor. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del dolor de muelas, es posible que suframos mucho con ese dolor de muelas porque nos venga, por ejemplo, pensamientos acerca de que ahora tenemos que ir al dentista, nos va a cobrar una pasta, o me va a doler mucho lo que va a hacer el dentista, o simplemente me da pereza ir al dentista, que esa pereza realmente es un miedo disfrazado de pereza, porque realmente lo que temo es ir al dentista y enfrentarme a todo eso que me voy a tener que enfrentar, el dolor, el no poder comer unos días, el no sé qué. Bueno, todo ese bucle de pensamientos acerca de lo que es ir al dentista. Y eso realmente es lo que nos genera mucho sufrimiento porque estamos ahí rechazando eso, ese ir al dentista, rechazando ese atender el dolor de muelas. Y con los dolores emocionales es incluso más heavy porque tú vas a un dentista y el dentista pues a priori pues, te va a solucionar el problema de la muela de una manera u otra, pero tú vas a un psicólogo y no va a solucionarte tu problema de dolor emocional, digamos, porque eso es algo que vas a tener que atender tú. El psicólogo te va a dar las herramientas para que tú puedas llevar a cabo ese ejercicio, pero al final todo lo de uno mismo no queda otra que atenderse desde uno mismo. Entonces, con los dolores emocionales la cosa incluso coge un poquito más de complejidad. Entonces, volviendo a lo del sufrimiento, el sufrimiento no deja de ser un quiero cambiar esto y no puedo, quiero que este instante sea de otro modo y no puedo. Eso a lo que me lleva, me da igual el tipo de sufrimiento que sea, siempre es eso, siempre es quiero cambiar esto y no puedo, quiero que este instante sea de otro modo y yo no puedo hacer que esto sea así. Eso lo que me lleva es a no amar este instante, no puedo amarlo, de hecho me nace odiarlo, ¿no? O sea, en ese instante en el que sabes ya que tienes un dolor y entonces estás ahí rumiando acerca de ese dolor y tal y cual, odias ese momento, ese instante de tu vida lo odias, no puedes amarlo. Entonces, ¿cómo podemos amar cómo podemos transformar el dolor en amor? Bueno, aquí eh, lo primero es, yo solo puedo amar el dolor si lo conozco. Por lo tanto, el primer paso de todos es conocerlo. Al conocerlo, dejaré de temerlo. Voy conociéndolo poco a poco, voy a ir observándolo poco a poco. ¿Cómo conozco ese dolor? Indagando en él. ¿Cómo indago? Sintiéndolo, viviéndolo. ¿Qué quiere decir esto? Pues observo cómo me cambia la respiración cuando estoy sintiendo ese dolor. Observo qué parte de mi cuerpo es la que está sintiendo la intensidad. Me observo a mí como un médico que observa desde fuera a su paciente, pues igual, observo todo lo que tiene esa intensidad, ¿no? Todo lo que tiene ese dolor lo observo. Al medida que lo voy observando, lo voy a ir conociendo un poquito más. Al medida que lo voy conociendo un poquito más, voy teniéndole menos miedo, digamos. A medida que voy teniéndole menos miedo, me voy viendo capaz de amarlo. Al irme viendo capaz de amarlo, dejo de sufrirlo. El gesto es sencillo y el gesto es algo que todos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, que es sentir lo que estamos sintiendo. Con las emociones que consideramos más positivas lo hacemos constantemente, o sea, no es algo que no sepamos hacer. Todos tenemos la capacidad de hacerlo y todos sabemos hacerlo, es sentir lo que estamos sintiendo. Y en este momento es dolor, pues sintamos el dolor. Recuerdo la primera vez que conscientemente me paré a sentir el dolor. Para mí fue un momento límite en el sentido de que yo tenía muy claro que ya no quería seguir sufriendo más con esa cosa, ¿no? Era una sensación de no quiero sufrir más, entonces voy a sentirlo, me venga lo que me venga, sin, no, sin ¿cómo decirlo? O sea, no había por mi parte no había un querer que acabase ya ese dolor, sino que era un punto de vamos a vivirlo, vamos, que venga todo ese dolor, que venga que estoy preparado, ¿no? Pues es ese punto, es un poco de rendirte al dolor, rendirte al dolor. Y bueno, cuando eso ocurrió, pues claro, no es que
porque se puede malinterpretar, ¿no? No es que ames ese dolor, sino que amas lo que está indicándote ese dolor. Es un sentimiento de agradecimiento puro a ese instante, porque ese instante te está enseñando algo que va a hacer que dejes de sufrir. El dolor va a seguir estando, porque durante un tiempo el dolor estará, pero desde la perspectiva que tú tienes desde cerca de ese dolor es muy distinta. Y creo que hasta aquí puedo leer, o sea, no hay mucho más. El resto ya sería darle vueltas a lo mismo. Eh, Cuando hago este ejercicio con las personas con las que hago acompañamientos, eh, muchas me suelen decir lo mismo y es, no quiero sentir este dolor, no quiero sentirlo. Y es respetable, totalmente respetable. Lo que ocurre es que cuando por primera vez te atreves a sentir profundamente un dolor, el resto de dolores que vienen después en tu vida, los gestiones de manera distinta. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que lo que realmente es doloroso, lo que realmente duele, es ver cómo evitar, o sea, cómo evitas. A ver cómo transmito esto. Digamos que ves que el evitar constantemente tu experiencia de vida es mucho más doloroso esa resistencia que pones, que es a lo que estoy llamando el sufrimiento, ¿no? Ves que es mucho más doloroso que realmente zambullirte en el dolor, que estás diciendo que ese instante no es lo suficientemente digno de ser vivido, que es como lo más, es una losa, es tremendo tener esta perspectiva, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo lo que os invito es a sentir el dolor que estéis sintiendo en este instante e ir con todo.